Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablar del sentido del sufrimiento. Estamos en el camino de la Cuaresma, queremos acompañar al Señor en su camino de cruz y muchas veces nos olvidamos de hacerlo con los sufrimientos de la vida cotidiana, lo que nosotros decimos cada mañana en el ofrecimiento de obras, con los sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación y para que venga a nosotros su reino, unidos a la ofrenda de Cristo en la Eucaristía. Quisiera hablar de ese sentido profundo que tiene el sufrimiento. Dice 1 Timoteo, en su pasión Jesucristo dio buen testimonio ante Poncio Pilato, 1 Timoteo 6:13. ¿Qué testimonio dio en su pasión? Especialmente el testimonio del amor. En la resurrección, como dirá San Pablo en los Hechos de los Apóstoles 17, dice, ha acreditado delante de todos haciéndolo resucitar de entre los muertos. En la resurrección se muestra la verdad. Es verdad, ha resucitado. Es verdad todo el mensaje de Cristo. Pero en la pasión especialmente se manifiesta su amor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, dice Juan 15:13. Y es verdad, como dice el cardenal Raniero, se podría objetar. Dar la vida por los enemigos parece un amor mayor que darla por los amigos. Pero es justo lo que ha venido a hacer Jesús. En Romanos 5:6 dice, en efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dice San Agustín, nos amó cuando todavía éramos enemigos para podernos hacer amigos. Uno podría como reducir la teología de la cruz a un juicio de Dios sobre el mundo, pero no es el no de Dios al mundo la cruz, sino su sí de amor. La injusticia, el mal como realidad no puede ser simplemente ignorado, decía el Papa Benedicto, dejado estar, debe ser eliminado, vencido. Esta es la verdadera misericordia, y que ahora, dado que los hombres no son capaces, lo haga Dios mismo. Esta es la bondad incondicional de Dios. Es hermoso considerar todo esto y pensar también en los sufrimientos, las grandes tragedias humanas, las hecatombes en el mar, los terremotos, los volcanes, tantas situaciones que ocurren en el mundo a lo largo de nuestra vida. ¿Y podemos seguir hablando del amor de Dios? Claro que sí, porque el sentido del sufrimiento es la cruz del Hijo de Dios. La cruz del Hijo de Dios. No hay manera de hablar del sufrimiento, de entenderlo, si no es con aquel que lo asumió libremente para mostrarnos el amor y darle un sentido. Aquel a quien contemplamos en la cruz, dice el cardenal Raniero, es Dios en persona. Sí, es también el hombre Jesús de Nazaret, pero este es una sola persona con el Hijo del Eterno Padre, hasta que no se reconozca y no se tome en serio el dogma de fe fundamental de los cristianos, el primero definido dogmáticamente en Nicea, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, de la misma sustancia que el Padre, el dolor humano quedará sin respuesta. La maravilla es que ha asumido ese dolor nuestro. ¿Cómo se demuestra a una persona que una bebida no está envenenada? Pues bebiéndola delante de esa persona. Si te la bebes tú, estás demostrando que no está envenenada. Pues eso es lo que ha hecho Dios, asumir el sufrimiento. Lo ha bebido, el cáliz amargo del dolor, hasta el extremo. Y así nos ha enseñado que cuando tenemos que sufrir, eso tiene una perla en lo profundo. Y el nombre de la perla la conocemos, resurrección. Dice Romanos 8, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. Y dice Apocalipsis, Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Fijaros que así se vence el sufrimiento, así se vence la muerte. La muerte no solo acaba con las diferencias sociales,
sino que les da la vuelta. Fijaros lo que dice el Señor en Lucas 16. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos, en medio de los tormentos. La fe en la resurrección no deja a nadie en su vida tranquila. Nos recuerda que la máxima vive y deja vivir no debe nunca transformarse en la máxima vive y deja morir. La respuesta de la cruz no es solo para nosotros los cristianos, es para todos, porque el Hijo de Dios murió por todos. Hay en el misterio de la redención un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Está el hecho en sí mismo y la toma de conciencia y la respuesta de fe ante él. El primero se extiende más allá del segundo. El Espíritu Santo, dice un texto del Vaticano II, de modo que solo Dios sabe, ofrece a cada hombre la posibilidad de ser asociado al misterio pascual. Cuando alguien está sufriendo y no es creyente y uno dice, pero ¿cómo le voy a hablar de la cruz de Cristo? Háblale, porque el Espíritu Santo verá la manera de asociar ese dolor a la pasión de Cristo y darle un sentido. Decía San Juan Pablo II en Salvifici Doloris, cuando él había pasado tanto dolor, decía, sufrir después de un atentado y de una larga convalecencia, ¿no? Él había vivido así, significa volverse particularmente susceptibles, particularmente sensibles a la obra de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo, a la humanidad entera. En ese sentido, la historia de los mártires, y estamos ahora en el siglo de los mártires, más que en los primeros cristianos, decía el Papa, se llama Pasio, se le llamaba Pasio cuando se narraban y se leían. Y nosotros tenemos que recordar también esta historia de los mártires. Explica el cardenal Raniero que las actas auténticas de los mártires, de las legendarias, reconstruidas al terminar las persecuciones, en las primeras no hay casi trazas de polémica contra los perseguidores. Toda la atención se concentra en el heroísmo de los mártires, en la perversidad de los jueces y de los verdugos. Incluso San Cipriano llegó hasta ordenar a los suyos dar 25 monedas de oro al verdugo que le iba a cortar la cabeza. Son discípulos de aquel que dijo, perdónales, no saben lo que hacen. Es impresionante a este respecto el testimonio de Sabbat Bazi, ese político católico asesinado por su fe. Su testamento es para nosotros, sus hermanos de fe, y nos sirve enormemente, y sería ingratitud dejarlo caer en el olvido. Tenemos que recordar a nuestros mártires. Este político dice así, martirizado, dice así, se me ha propuesto, escribía, altos cargos en el gobierno, y se me ha pedido que abandone mi batalla, pero yo siempre me he negado, incluso a riesgo de mi propia vida. No quiero popularidad, no quiero posiciones de poder, solo quiero un lugar a los pies de Jesús. Quiero que mi vida, mi carácter, mis acciones hablen por mí y digan que estoy siguiendo a Jesucristo. Este deseo es tan fuerte en mí que me consideraría privilegiado si, en este esfuerzo mío y en esta batalla mía por ayudar a los necesitados, los pobres, los cristianos, perseguidos de mi país, Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida. Quiero vivir para Cristo y quiero morir por Él. ¡Qué hermoso! Este testimonio de este mártir cristiano de nuestros días. Parece que volvamos a escuchar al mártir Ignacio de Antioquía cuando venía a Roma a sufrir el martirio. El silencio de las víctimas no justifica, sin embargo, la indiferencia culpable del mundo ante su suerte. El justo desaparece y a nadie le llama la atención. Los hombres de bien son arrebatados sin que nadie comprenda que el justo es arrebatado a consecuencia de la maldad, dice Isaías 57. Nosotros podemos condenar, sí, la maldad, pero tenemos que subrayar especialmente el sentido del sufrimiento, que es el amor redentor. ¿Qué podemos ofrecer a quien no cree, además de nuestras certezas de fe, de que hay un rescate para el dolor? Podemos sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, dice Romanos 12:15. Antes de anunciar la resurrección y la vida, ante el luto de las hermanas de Lázaro, Jesús se echó a llorar. Nosotros hoy en día también podemos echarnos a llorar ante el sufrimiento de los que sufren y no tienen un sentido. Habrá terremotos, habrá tsunamis, habrá volcanes, habrá incendios. Nunca son un castigo de Dios. Decir lo contrario supone ofender a Dios y a los hombres, pero son una advertencia, en este caso la advertencia a no engañarnos con que la técnica y la ciencia bastarán para salvarnos.
si no sabemos imponernos límites, pueden convertirse precisamente ellas en lo que estamos viendo, en la amenaza más grave de todas, ¿no? La ciencia usada para las bombas atómicas o para cámaras de gas o para exterminar por el aborto, por la eutanasia. ¡Qué horror todo eso! Pensemos que esos cataclismos naturales tienen también como una llamada de atención. Dice el cardenal Raniero Cantalamessa, hubo un terremoto también en los momentos de la muerte de Cristo, ¿no?, que vamos a contemplar pronto, el Viernes Santo, el centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, dice Mateo 27, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero hubo otro terremoto aún más grande en el momento de la resurrección. Dice Mateo 28, de pronto se produjo un gran temblor de tierra, el ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Así será siempre, a cada terremoto de muerte sucederá un terremoto de resurrección y de la vida. Tenemos la garantía cierta de que lo que hará, de que Dios lo hará, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El mal no tiene la última palabra, el sufrimiento no tiene la última palabra, pero hay que entender su sentido redentor y para eso necesitamos de Cristo crucificado. Y en ese sentido, cuando nos llega un sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo, tiene sentido. Fíjense en esta canción, como lo dice así. En alguna parte hay una cruz y un calvario para ti. ¿Dónde está la madre de Jesús? Enseñándome a decir sobre mí, poco antes de morir, y mirándome a los ojos, aún pudo sonreír, luego dando un grito de dolor, quedó muerto sobre mí, y le han traspasado el corazón, que ella dejó de latir. Amor se escribe con sangre. Amor, las 3 de la tarde. Amor, carne de mi carne. Jesús nos mostró ese amor loco con su carne, con su sangre, pero es sangre de mi sangre. Nosotros unidos a la sangre de Cristo, a la carne de Cristo, podemos también ofrecer el sacrificio de nuestra propia entrega. A este respecto, en esta Cuaresma, la primera predicación que hizo el cardenal Raniero, que me está gustando meditarlo con vosotros, dice, yo soy el pan de vida. ¿Cómo llegó Jesús a ser pan de vida para nosotros? Él mismo nos dio la respuesta y precisamente en el Evangelio de Juan, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Sabemos bien a quién aluden las imágenes de caer al suelo y pudrirse. En ellas está contenida toda la historia de la pasión. Debemos intentar ver qué significan estas imágenes para nosotros. De hecho, con la imagen del grano de trigo, Jesús no solo indica su destino personal, sino el de cada uno de sus verdaderos discípulos. Qué hermoso entender que nosotros también tenemos que ser ese grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto, y unidos al pan eucarístico, ofreciéndonos cada mañana con Jesús en la Eucaristía, dar ese fruto por la salvación del mundo.
Y dice el cardenal Raniero: no se puede escuchar las palabras dirigidas por el obispo Ignacio de Antioquía a la Iglesia de Roma sin conmoverse y sin asombrarse al ver lo que la gracia de Cristo es capaz de hacer en una criatura humana. Dice Ignacio de Antioquía: soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Rogar al Señor por mí, para que por medio de estos instrumentos pueda ser hallado un sacrificio para Dios. No os mando nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles, yo soy un reo. Ellos eran libres, yo soy un esclavo. Ante los dientes de las fieras, el obispo Ignacio experimentó otros dientes que le aplastaban, no dientes de fieras, sino de los hombres. Dice San Ignacio de Antioquía: desde Siria hasta Roma he venido luchando con las fieras por tierra y por mar, de día y de noche, viniendo atado entre 10 leopardos, o sea, una compañía de soldados, los cuales, cuanto más amablemente se les trata, peor se comportan. Fíjense que a veces las peores fieras podemos ser nosotros mismos. Hay una máxima que dice: vita communis, máxima penitencia, la vida en comunidad es la mayor de todas las mortificaciones. Y a este respecto tenemos que pensar en matrimonios que a veces viven su entrega santamente y uno de los dos pues vive sufriendo la entrega, o los dos, ¿no? Sufriendo martirialmente pues debilidades y egoísmos de la otra parte. Qué hermoso ver esa entrega de amor unida a Cristo en la Eucaristía, cómo se convierte en ofrenda agradable y en salvación para todos los hombres. También las vidas en comunidad, ¿no?, de la vida religiosa, o también la vida en las parroquias, que puede ser también una penitencia, pero unido a Cristo en la Eucaristía, convertido en ofrenda de amor. Me parece que es un acto de entrega precioso, que hace que ese sacrificio se convierta en redentor, esa penitencia, esa cruz. No pensamos a veces: ¿qué penitencia puedo hacer en Cuaresma? Pues piensa cómo puedes en la vida en comunidad, en la vida en la parroquia, en la vida matrimonial o familiar, convertir las pequeñas contradicciones en amor. Dice el cardenal Raniero: el objetivo final de dejarse moler, sin embargo, no es de carácter ascético, sino místico. No sirve tanto para mortificarse, sino para crear comunión. Esta es una verdad que ha acompañado a la catequesis eucarística desde los primeros días de la Iglesia. Está ya presente en la Didache, un escrito de la época apostólica. San Agustín desarrolla de manera maravillosa este tema en uno de los discursos al pueblo. Él compara el proceso que conduce a la formación del pan, que es el cuerpo eucarístico de Cristo, y el proceso que conduce a la formación de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Fijaros, citando a la Didache y también a San Agustín: recuerda por un momento lo que fue esta criatura que es el trigo. Cuando aún estaba en el campo, la tierra la hizo brotar, la lluvia la alimentó. Luego estaba el trabajo del hombre, que la lleva a la era, la trilla, la aventaba y la colocaba en los graneros. De ahí lo sacó para molerlo y cocerlo, y así finalmente se convirtió en pan. Ahora pensad en vosotros: no fuisteis y fuisteis creados. Fuisteis llevados a la era del Señor, fuisteis trillados. Cuando disteis vuestros nombres para el bautismo, empezasteis a ser molidos con ayunos y exorcismos. Luego finalmente llegasteis al agua, fuisteis amasados y os convertisteis en uno. Cuando vino el fuego del Espíritu Santo, fuisteis cocidos y os convertisteis en el pan del Señor. Esto es lo que habéis recibido, por tanto, así como veis que el pan preparado es uno, así también vosotros sed uno, amándoos unos a otros, manteniendo la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad. Qué hermoso me parece esto que dice San Agustín en su sermón 229, esto que acabo de leer. Y dice: entre los dos cuerpos, el eucarístico y el místico de la Iglesia, no solo hay semejanza, sino también dependencia. Es gracias al misterio pascual de Cristo, operado en la Eucaristía, que podemos encontrar la fuerza para dejarnos arraigar día a día en las pequeñas y a veces grandes circunstancias de la vida. Y recuerda al cardenal Raniero un testimonio precioso de Joseph Fadel, El precio a pagar. Recuerdo el bien que me hizo cuando leí ese libro. Hace unas décadas, en una nación de Medio Oriente, 2 soldados, uno cristiano y otro no, actuaban juntos como centinelas en un depósito de armas. El cristiano sacaba a menudo, a veces incluso de noche, un librito y lo leía, atrayendo la curiosidad y la ironía de su compañero de armas. Una noche este último tiene un sueño, se encuentra frente a un arroyo que, sin embargo,
no puede cruzar. Ve una figura envuelta en luz que le dice: para cruzarlo necesitas el pan de la vida. Fuertemente impresionado por el sueño, por la mañana, sin saber por qué, pide o más bien obliga a su compañero a que le entregue su misterioso libro. Se trataba, por supuesto, de los Evangelios. Lo abre y cae sobre el Evangelio de San Juan. Su amigo cristiano le aconseja empezar por el de Mateo, que es más fácil de entender, pero él, sin saber por qué, insiste. Lee todo de una vez hasta llegar al 6º capítulo, pero llegados a este punto es bueno escuchar su historia directamente. Al llegar al capítulo 6, de repente dejo de leer, atónito, en mitad de una frase. Por un segundo creo que soy víctima de una alucinación y miro hacia atrás, en este libro, en el lugar preciso donde me detuve. Acabo de leer estas palabras exactas: el pan de vida, las mismas que escuché hace unas horas en mi sueño. Releo lentamente este pasaje en el que este Jesús se dirige a sus discípulos después de haber multiplicado los panes para la multitud, diciéndoles: yo soy el pan de vida, quien a mí viene nunca más tendrá hambre. Algo extraordinario sucede enseguida en mí, como una violenta explosión que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, acompañada de una sensación de bienestar y calidez. Tengo la impresión de estar borracho, mientras surge en mi corazón un sentimiento de fuerza increíble, una pasión casi violenta y amorosa por este Jesucristo de quien hablan los Evangelios. Hasta ahí el precio a pagar. Yo soy el pan de la vida. ¿Qué fuerza tiene la palabra de Dios? ¿Qué fuerza tiene este yo soy, el nombre de Yahvé, para transformarnos? Lo que esta persona tuvo que sufrir más tarde por su fe confirma la autenticidad de su experiencia. La palabra de Dios no siempre actúa de manera tan explosiva, pero el ejemplo escuchado, repito, nos muestra qué fuerza divina está contenido en ese yo soy el pan de la vida. Pues vamos a pedirle que esas palabras se pronuncien sobre nosotros para encontrar el sentido del sufrimiento y para ofrecer junto con Cristo en la Eucaristía ese grano de trigo que es nuestra vida, que cae en tierra y muere. Los sufrimientos de cada día tienen un valor redentor por unirnos al amor de Cristo en la cruz y por la salvación del mundo, para reparar y para salvar a las almas. Que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.